Mientras la afición todavía celebra una nueva conquista continental, puertas adentro se está gestando una de las decisiones más delicadas de los últimos años. La salida de referentes históricas no solo deja vacíos en el campo, también obliga al club a replantear la identidad competitiva que dominó Europa durante una década. En medio de ese escenario aparece un nombre que pocos conocían hace apenas unos meses, pero que ahora empieza a generar ilusión en los despachos blaugranas: Lisa Baum. Con apenas 19 años, la atacante alemana simboliza algo mucho más importante que un posible fichaje. Representa la primera gran señal de hacia donde quiere caminar el Barça del futuro. Pero la gran pregunta no es si Lisa Baum tiene talento suficiente para vestir esta camiseta. La verdadera incógnita es si el Barcelona está preparado para sobrevivir al final de una era sin perder aquello que lo convirtió en el equipo más temido del continente. Y precisamente ahí comienza una historia que va mucho más allá de un simple mercado de fichajes. Durante años, el Barça femení construyó una sensación de invencibilidad que parecía destinada a durar para siempre. Los títulos llegaron de manera constante, las finales se convirtieron en rutina y la diferencia respecto a gran parte de Europa parecía imposible de reducir. Sin embargo, en el fútbol de élite existe una realidad inevitable: ningún ciclo ganador es eterno, por más dominante que parezca desde el exterior. La conquista de una nueva Champions podría interpretarse como la confirmación de que todo sigue funcionando a la perfección. Pero muchas veces los grandes cambios no comienzan después de las derrotas, sino después de los mayores éxitos. Cuando un equipo alcanza la cima durante tanto tiempo, aparecen nuevos desafíos relacionados con la motivación, la renovación interna y la necesidad de anticiparse al desgaste natural de una generación histórica. Por esa razón, las recientes salidas no deben analizarse únicamente como bajas deportivas. El impacto va mucho más allá de los minutos jugados o de las estadísticas acumuladas. El club pierde experiencia, liderazgo, jerarquía competitiva y una parte importante de la cultura que ayudó a construir uno de los proyectos más exitosos que ha visto el fútbol femenino moderno. Dentro de los despachos del Barcelona existe la conciencia de que el verdadero reto no será reemplazar nombres concretos, sino proteger una identidad. Mantener la exigencia, el hambre competitiva y la capacidad de dominar Europa cuando las figuras que marcaron una época ya no están representa una misión mucho más compleja de lo que muchos imaginan. Pero si la reconstrucción ya ha comenzado, entonces surge una pregunta todavía más importante: ¿qué tipo de jugadoras está buscando el Barça para escribir el próximo capítulo de su historia? Durante la última década, gran parte del éxito blaugrana se construyó alrededor de jugadoras que llegaron jóvenes, evolucionaron dentro de una estructura muy definida y terminaron convirtiéndose en referentes mundiales. Esa filosofía sigue vigente. En lugar de entrar en una carrera permanente por fichajes mediáticos, la entidad continúa apostando por talento con margen de desarrollo y capacidad de adaptación a una idea futbolística muy exigente. Lisa Baum reúne varios elementos que encajan con esa visión. Su velocidad, capacidad para atacar espacios, agresividad en el 1 contra 1 y disposición para presionar alto responden a demandas cada vez más importantes en el fútbol moderno. Además, su versatilidad permite imaginar distintos escenarios tácticos, algo especialmente valioso en un equipo que suele dominar los partidos y necesita múltiples soluciones ofensivas. Lo más interesante es que su posible llegada no sería interpretada como la incorporación de una estrella consolidada, sino como una inversión estratégica de futuro. El Barça parece entender que el próximo ciclo europeo no se construirá únicamente sobre nombres establecidos, sino sobre futbolistas capaces de evolucionar mientras compiten al máximo nivel. Sin embargo, detectar el talento es apenas una parte del desafío. Convencerlo para que elija Barcelona en medio de una batalla con algunos de los clubes más poderosos del continente será una historia completamente diferente. Hace apenas unos años, cuando el Barcelona mostraba interés por una joven promesa, la mayoría de las veces partía con una ventaja evidente. La combinación de títulos, estabilidad deportiva y prestigio internacional convertía al club en un destino prácticamente irresistible. Hoy la realidad sigue siendo favorable para las azulgranas, pero el escenario europeo se ha vuelto mucho más competitivo que antes. El crecimiento económico y deportivo de varias potencias ha reducido distancias. Equipos ingleses, franceses y alemanes han incrementado sus inversiones, fortaleciendo estructuras, salarios y proyectos deportivos. En consecuencia, las futbolistas jóvenes ya no observan un único camino hacia la élite. Ahora existen múltiples destinos capaces de ofrecer protagonismo inmediato, desarrollo profesional y aspiraciones reales de competir por grandes títulos.
En ese contexto, el interés de clubes como Arsenal, Lyon, Manchester United o Bayern Múnich por Lisa Baum no debe interpretarse únicamente como una lucha por una jugadora. Lo que realmente refleja es una disputa por el futuro. Cada uno de estos proyectos busca asegurar talento antes de que alcance su máxima explosión deportiva, consciente de que las próximas dominadoras de Europa podrían estar definiéndose hoy mismo en el mercado juvenil. Para el Barcelona, ganar esta carrera tendría un significado simbólico importante. Sería una demostración de que, incluso en plena transición, sigue siendo capaz de atraer a las futbolistas con mayor potencial del continente. Pero una derrota tampoco significaría un fracaso absoluto, porque la verdadera reconstrucción no depende de una sola incorporación, sino de la capacidad del club para sostener una estrategia coherente durante varios años. Y precisamente ahí aparece el factor que podría determinar el éxito o el fracaso de toda esta nueva etapa, la visión de Pere Romeu y la forma en que pretende reinventar al campeón de Europa sin traicionar su esencia. Ganar una Champions siempre genera reconocimiento, pero liderar una reconstrucción suele ser una prueba mucho más compleja. Pere Romeu se encuentra ahora frente a un escenario que pocos entrenadores desean afrontar, mantener al Barcelona en la cima justo cuando algunas de las figuras que definieron una era comienzan a abandonar el proyecto. La exigencia seguirá siendo la misma, aunque las herramientas disponibles cambien radicalmente. El gran riesgo de cualquier transición es intentar reemplazar nombres en lugar de reconstruir funciones. Las jugadoras históricas no aportaban únicamente calidad técnica, también ofrecían liderazgo, experiencia en momentos de presión y una comprensión profunda de la cultura competitiva del club. Esos aspectos no pueden comprarse en el mercado ni aparecen automáticamente en una futbolista joven, por mucho talento que posea. Por eso, todo apunta a que el próximo Barça será diferente. Quizás más físico en determinadas fases del juego, más vertical en algunos ataques y con una estructura que permita acelerar la integración de nuevas generaciones. No se trata de abandonar la identidad que convirtió al equipo en una referencia mundial, sino de adaptarla a un fútbol femenino que evoluciona a gran velocidad y donde cada temporada surgen nuevos competidores. La clave estará en encontrar el equilibrio entre presente y futuro. Si el proceso se acelera demasiado, el equipo podría perder estabilidad competitiva. Si se retrasa, corre el riesgo de quedarse atrás frente a proyectos que están creciendo con enorme ambición. La gestión de ese delicado punto medio será probablemente la verdadera obra de Pere Romeu durante los próximos años. Y mientras el club diseña ese nuevo horizonte, una pregunta comienza a instalarse entre los aficionados: ¿estamos presenciando el final de una dinastía o el nacimiento de una versión todavía más fuerte del Barça femení? En muchas ocasiones, los grandes ciclos deportivos no terminan de golpe. Comienzan a transformarse lentamente mientras la mayoría de los observadores sigue mirando únicamente los resultados. Eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo en Barcelona. Detrás de los trofeos, las celebraciones y los récords, el club ya está tomando decisiones que definirán su posición en Europa durante la próxima década. La posible incorporación de Lisa Baum encaja perfectamente dentro de esa visión. No porque una sola futbolista pueda sustituir todo lo que representan las figuras que se marchan, sino porque simboliza una nueva etapa basada en talento emergente, desarrollo sostenible y renovación estratégica. Su nombre se ha convertido en una señal de hacia donde pretende dirigirse el proyecto cuando las leyendas ya no estén sobre el césped. La verdadera prueba para el Barça no será ganar un fichaje ni cerrar una operación de mercado. El reto consiste en demostrar que su modelo sigue siendo capaz de producir equipos dominantes incluso después de perder referentes históricos. Los grandes clubes no se definen por las estrellas que poseen en un momento determinado, sino por su capacidad para reinventarse cuando el contexto cambia. Por ahora, nadie puede asegurar si Lisa Baum terminará vistiendo la camiseta blaugrana. Lo que sí parece evidente es que el Barcelona ya ha activado una nueva fase de su evolución. Y si algo ha demostrado esta institución a lo largo de los años, es que suele pensar en el mañana mucho antes que sus rivales. Porque quizás la historia no trate realmente sobre una promesa alemana de 19 años. Tal vez estemos observando el primer movimiento de una reconstrucción silenciosa que podría decidir quién gobernará el fútbol femenino europeo durante los próximos años.